Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al segundo ciclo, la segunda sesión del Seminario Arquitectura e Industria. Sabéis que los hacemos desde hace 10 años, es la 10ª edición en Barcelona. Me parece que me voy a quitar esto y estaréis más cómodos, ¿no? Bien, ayer fue interesante. Para los que no vinisteis, lo podéis ver en streaming. Antes que nada, quería agradecer a Cosentino, que nos haya dejado su showroom en Barcelona para hacer este seminario, y también hoy toca hablar a Nauf, a Rafael López, que nos explicará temas interesantes de Nauf, como ayer lo hicieron los de Cosentino, ¿no? Bien, ayer, para los que no vinisteis, fue interesante, lo podéis seguir por streaming, como decía. Hablamos de sistemas. El tema era que habláramos de madera, pero acabamos hablando de sistemas, en donde la madera era un material de estos sistemas, ¿no? Y hablamos muchísimo, o empezamos a hablar mucho sobre industrialización. A veces hablamos de que la industrialización artesana y otras veces era la artesanía industrial. Pero de alguna manera estuvimos hablando bastante rato a través de diversos proyectos sobre los temas industriales relacionados con sistemas y en este caso con la madera. Salieron cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo la construcción faseada. Todos sabéis que la construcción está tendiendo perfectamente a que no haya un solo contratista, un solo constructor que haga toda la obra, sino que se fasee. Eso significa que cada una de esas partes tiene que estar muy bien estudiada y por lo tanto empezamos a hablar de encajar y de ensamblar esas diferentes partes porque se supone que toda esta construcción está en seco. Al final, después de todo el pequeño debate que hubo y demás, vimos claro en que todo eso era un cambio de paradigma en la manera de hacer arquitectura, en la manera de afrontar nuestra profesión y que nos tenemos que preparar para ese nuevo paradigma, ¿no? Yo espero que hoy, que tenemos los 3 invitados más la empresa Nauf, podamos todavía incidir más en estos temas. Tenemos que anunciar que Ramón Bosch está retenido en casa porque ha cogido COVID, pero está bien de salud, o sea que seguramente podremos verlo por streaming, ¿de acuerdo? Y nada más, sin más, doy paso a Rafael López de Nauf. Nosotros nos sentamos ahí, ¿no? Si no queráis. Sentamos ahí. Aquí venimos. Creo que tiene un poco de retardo. Cojones, hay que llevarse. Vale, ahora, quieto. Una manta, camiseta, diseñada por mí, coño. Vale, ahora está aquí. Bueno, todos mis niños. Joder, coño, nuestros. Esto es lo final. El típico pantallazo azul de comienzo. Todo el mundo lo ha vivido.
incorrecto o no sé. Ayer pasó igual. ¿Vale? Pruebo. Atrás. Ahora parece que sí. Y retardo, ¿no? Vale. ¿Tú con la flecha es más directo? Sí, te lo vamos pasando. ¿Sí? Vale. Si me va dando paso y lo vamos pasando. Vale, genial. Pues bueno, esto para el puntero, ¿no? Si tengo que... Venga. Bueno, muchas gracias por venir a todos y por invitarnos. Para mí es un placer estar aquí con tanto talento. Pues yo soy Rafa López, vengo de Nauf, soy consultor de proyectos y prescriptor técnico. También soy arquitecto, como muchos de los de aquí. Y nada, voy a dar una pequeña charla con nuestras experiencias que tenemos en Nauf, que como ya sabéis la mayoría, nosotros venimos del sector yeso, pero hace muchos años que ya estamos haciendo sinergias con la madera, ¿no? Es verdad que aquí en España aún es muy reciente, pero os voy a explicar un poco hacia dónde está yendo desde Nauf o qué es lo que estamos desarrollando y algún proyecto con los que colaboramos, ¿no? Entonces, un poco una introducción corta de Nauf. Explicaré sistemas que ya existen en Alemania, en Francia y que aquí estamos en desarrollo para sacarlos también aquí. Aquí lo explicaré en el punto 3, digamos, desde aquí en Nauf Iberia, qué es lo que estamos desarrollando o hacia dónde vamos en el sector madera más yeso. Y luego un par de proyectos que podría explicar unos cuantos más, pero bueno, no da tiempo y espero que sean interesantes. ¿Pasa? Bueno, Nauf estamos en todo el mundo. Tenemos como 250 plantas a nivel mundial de fabricación de placas y de cementicias, de yeso, sistemas en seco en general, ¿vale? Siguiente. Quería hacer un apunte en cuanto a sostenibilidad, porque digamos que la apuesta de Nauf es ser los punteros en ser sostenibles. O sea, tenemos los sellos o certificados que son más exigentes a nivel de sostenibilidad, como el CAD todas las DAPs y el sello Declare, tanto en perfilería como en las placas. O sea que no siempre, digamos, obviar la perfilería es ser muy sostenible. O sea, también tenemos certificados que demuestran que nuestra perfilería también es sostenible. Bueno, y demás que ya debéis conocer de calidad interior y demás. ¿Pasa? Además, os quería, como novedad, vamos a sacar unas fichas que os van a ayudar a justificar pues, los créditos para Well, BREEAM LEED y demás. Pasa, ¿vale? Que serán tipo así, aún estamos aún no se han anunciado, lo presento aquí hoy, pero que sepáis que de aquí poco estar atentos porque sacaremos fichas que os van a ser muy útiles pues para justificar las certificaciones ambientales. Adelante, work in progress, muy bien. Adelante. Vale, para todos estos sellos. Vale, entramos ya en sistemas en madera. ¿Pasa? Tenemos sistemas con una placa, con dos placas, con doble estructura, con estructura simple, con madera, ¿vale? Aquí en España no hay ninguna hoja técnica aún, seguro que algunos ya lo habéis intentado y habéis visto que no. Por eso vemos que las letras son en alemán, ¿vale? Pero que sepáis que es una de las apuestas de cara a principios de año, pues empezar a sacar hojas técnicas con madera, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente detalles
con grapas y con tornillos, que esto para el tema de industrialización pues es muy importante porque ya nos lo han pedido, o sea, no es lo mismo atornillar que usar una máquina que grapa. Eso también ayuda en el tema del offside, ¿no? Adelante. Lo mismo para 2 placas, ¿vale? Con grapas y con tornillos. Esto es lo que estamos ensayando, luego lo veremos. Seguimos. También tenemos sistemas que encajan muy bien en la construcción en seco con madera, como son el Tecnosol, el suelo técnico Tecnosol, y pasa. Bueno, esto también es Tecnosol para que veáis que es verdad que no hay ningún detalle aún con CLT y la mayoría de vosotros, aquí en Barcelona al menos, estamos detectando que trabajáis mucho con CLT, pero con vigas de madera lo que se ha desarrollado hasta ahora, el Tecnosol es muy compatible y también con el CLT. Pero con el CLT esto es un proyecto con Tecnosol para que veáis que con vigas de madera y el Tecnosol pues funciona muy bien. Además es en seco, no necesita autonivelación, etcétera. Adelante. Y luego a lo que venía, que es la solera secabrío, que esto sí que nos hemos encontrado en contradicciones de que hay proyectos que se hacen en CLT y al final tienen que poner o los arquitectos decidimos poner un autonivelante, ¿no? Húmedo. Entonces es como, oye, tenemos sistemas en seco para todo, ¿no? No solo para la tabiquería o techo, sino que también para solera. Mirarlo porque hay detalles, estamos en desarrollo de nuevos detalles y desde el departamento de prescripción pues os podemos ayudar a resolverlo. Todavía no hay información técnica. Hay la que veis, vale. Existe, pero no, o sea, es muy puntual, ¿vale? Está más enfocado a reforma, rehabilitación y ahora el hecho es que hay mucha obra nueva que ya sale con madera, ¿no? De hecho, seguro que muchos de vosotros estáis aquí porque os interesa avanzar en este tema, ¿no? Bueno, la solera secabrío a muchos de vosotros la debéis conocer. Al final es una solera seca que va con pegamento y sembrado y va de coña pues para poner sobre madera, porque es el ideal, digamos, ¿vale? Tiene capas intermedias que se pueden complementan la solera seca y bueno, eso, mirároslo porque es muy interesante. ¿Seguimos? También tenemos sistemas de fachada aquapanel con madera, aunque volvemos a lo de antes, no aquí en España, ¿vale? Pero ya en Francia y Alemania se están desarrollando y, bueno, al final hay con rasteles y fachada ventilada o con una sola hoja con madera, ¿vale? Estamos trabajando para sacar también esa documentación técnica también en España. Adelante. Vale, y ahora, esto sí que es novedad, lo que os quería enseñar, adelante, son los primeros ensayos en madera que hemos desarrollado desde Nauf. Hemos hecho 2 para divisorias y 1 para muros con carga, ¿vale? Entonces, el primero es la divisoria, el tabique de toda la vida, con entramado de madera y una placa a cada lado. Esto nos da 30 minutos. Un EI de sectorización de fuego de 30 minutos. ¿Seguimos? También hemos hecho otro con EI 120 para sectores hasta EI 120, que bueno, un poco, sí, creo que no se ha cambiado. No, el dibujo no, ahora es 90. No, pero la anterior. Era 120. Vale, pues la Está imagen no está mal. confundida. Sí. Está mal porque debería Sí. llevar 2 placas Sí, fuera. está claro. Vale, Claro. pero bueno, ya lo corregiré, ¿vale? Y adelante, y esta sería, es muy similar, lo único que va con 2 placas y también tenemos un REI 90 que va con 2 placas y además el muro tiene una carga, que el ensayo es completamente diferente. Creo que somos de los primeros que sacamos un ensayo con muros de carga, ¿vale? Hechos de madera, claro. Adelante. Vale, y un par de proyectos que os quería comentar que quizá ya conocéis, pero pues me hacía ilusión comentarlo con vosotros. Uno es un proyecto en Madrid de Suma Arquitectos, Suma Arquitectura. Adelante. Pues es un proyecto que
digamos, se ha salido de los pilares en fachada, aunque sea madera o no, y los muros de carga, al final lo que ha hecho es un entramado de madera externo, que además lo usa para usos internos, ¿no? O sea, no es solo una pura estética, sino que también ha tenido en cuenta qué usos se le dan en el interior del edificio. Y ha usado un sistema mixto, o sea, ha decidido no ser un talibán de la madera, sino que ha decidido pues, usar aquí la madera porque nos va bien o porque nos gusta. De hecho, usa CLT solo en forjados y pilares y todos estos entramados horizontales. Y entre medio pues aplaca con un sistema nuestro que es con aquapanel y metal. ¿Sigue? Aquí vemos el detalle, pues al final, yo creo que al final el detalle no ha sido un CLT, porque obviamente esto no cumple el código técnico, pero es el detalle que teníamos. Seguramente ha tenido que poner una solera seca y hasta un techo. Bueno, vemos el detalle que al final es madera y el sistema de yeso con entramado metálico, no pasa nada, o sea, se puede usar las dos cosas. Adelante. Aquí vemos la foto de lo que es el esqueleto de madera antes de intervenir, digamos, ¿no? Adelante. Y aquí una foto bastante menos agraciada, pero ya se ve pues cómo se ensucia la madera, ¿no? Y se pone placa cementicia con los tratamientos de junta y demás. Adelante. Vale. Y otro proyecto que este también ha sido bastante, últimamente corre mucho por las redes sociales, que es un proyecto de 100% madera, que es la Casa Sofía. Adelante. Bueno, en la Casa Sofía dicen que es como la más sostenible de España. Al final, la mayor parte de la construcción es en madera, pero se ha tenido en cuenta o se ha considerado el yeso pues, para todos los acabados interiores, aplacar esa madera seguramente para fuego, sectorización o porque al final te da un acabado que es muy fácil de tratar, ¿no? O sea, no puedes dejar, o muchas veces no te interesa dejar la madera a vista. Adelante. Pues aquí vemos los muros de entramado y en este caso pues ha optado por la placa Diamant de Nau, que además muchos de vosotros no debéis conocer, que es la Diamant Clineo C, que aquí no solo es un edificio sostenible, sino que y energéticamente con poca demanda, o de hecho da más energía de la que necesita, sino que también se ha tenido en cuenta la calidad del aire interior, que últimamente, digamos, van de la mano las dos cosas. Pues con este tipo de placa, digamos que purificamos el ambiente interior, ¿vale? Bueno, el ambiente, los formaldehídos del ambiente en las viviendas, o oficinas o demás, pero en este caso viviendas, claro. Adelante. Bueno, y un poco también es una novedad que os enseñamos, ya la hemos presentado, esto sí que ya está en el mercado y de hecho ahí pues ya se puso y os animo a que os informéis porque, o llamarme para que venga a explicarosla porque es muy interesante y ayuda a la calidad del interior. Y creo que ya está. Muchas gracias y a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Recuerdo que hace unos cuantos años, en Nau, empezamos a hablar de la acústica, de los paneles acústicos. Habéis hecho un desarrollo industrial fantástico. Ahora, difícil hacer un proyecto en que la acústica esté presente y que nos pongamos mal. Yo espero que con este inicio con la madera sea algo parecido. Todo y que yo creo que en las viviendas de Estados Unidos el balloon frame no deja de ser un entramado también de madera con unas placas de yeso, o sea que tampoco estamos intentando nada. Bueno, el próximo hablará Apache. Yo no me atrevo a presentar a Apache porque presentar a Apache significaría que ocuparíamos todo el espacio solo con la presentación, es decir, supongo que todos lo conocéis y demás. Pero ¿Se puede pasar con eso?
No, dame. Quería decir algunas cosas sobre Pachi en el momento actual, ¿no? No sé si habéis leído, está colgado en Aporá, un artículo que dice que hoy en día no hay crisis de la arquitectura, sino hay una crisis contra la arquitectura. Yo creo que es una cosa muy interesante. Es un artículo que define muy bien lo que nos está pasando y define muy bien también hacia dónde va el futuro de la arquitectura o el futuro de los intereses de los arquitectos y de la arquitectura, ¿no? En este sentido, yo creo que Pachi, como siempre, que es imparable, es una fuerza de la naturaleza, está montando y sigue montando historias muy interesantes. Yo no sé si lo va a explicar, pero con todo el tema de la industrialización, que hace muchos años que está en ello y le interesa muchísimo, y se está montando el primer instituto de industrialización de España, ¿no? Yo creo que estaría bien que lo explicara, aunque sean unas pinceladas, porque de hecho todo lo que estamos hablando va de eso, ¿no? Y también creo que explicará algo relacionado con la madera, pero explicará algo con la madera avant la lettre. O sea, cuando nadie hablaba de madera, él ha hecho cosas en madera. Algunas más próximas, pero algunas muy lejanas, ¿no? Bueno, no sé, vamos a aprender del maestro. Ya lo ha explicado muy bien Ramón. O sea, en realidad yo vengo aquí a hablar lo más importante, no de los proyectos de madera, que además los proyectos que traigo los conocéis todos y van a ir muy rápido, sino fundamentalmente de la creación del Instituto Nacional. Ahora sí puedo decirlo, porque ya está confirmado, se va a crear el Instituto Nacional de Industrialización y Robótica aplicada a la arquitectura, con sede en Pamplona. Esto sí que he conseguido llevármelo, y que básicamente es el Gobierno de España, el Gobierno de Navarra y la Fundación Arquitectura y Sociedad los que van a crear la fundación que va a regir este Instituto Nacional. A ver, esto nace, efectivamente, se ha hablado tantísimo de industrialización y de una manera tan vacua y tan tonta, es como si hubiéramos descubierto la industrialización. Los arquitectos siempre hemos trabajado con los industriales, por lo tanto, y por otra parte siempre ha habido prefabricación. Quiero decir que no, el ladrillo ya lo hacían los mesopotámicos y lo hacían aparte y luego no sé qué. Y luego vino la revolución industrial y se habló de industrialización y la modernidad tenía el mito y el objetivo de la industrialización y había un planteamiento. Bueno, todo esto es así, no vamos a detenernos ahora, pero hoy, ¿qué es la industrialización? Porque claro, la mayor parte de los de la industrialización son promotores o constructores que hablan de la industrialización sin saber muy bien qué es, pensando que sencillamente es un sistema para resolver los problemas que tienen de una deficiencia extraordinaria de formación de la mano de obra increíble, de unos problemas de costes, etcétera, y en definitiva a ver si así siguen ganando más dinero resolviendo unos problemas estructurales impresionantes que tiene la arquitectura. Y cuando digo la arquitectura, digo en este caso la construcción de la arquitectura. Un problema que tenemos todos. No sé si a vosotros os pasa. El otro día estaba arreglando en la finca en Uzama un canalón y resulta que llego y de repente espantado con el canalón porque lo habían puesto torcido, todo mal. Mi habitual genio hago que baje el que estaba, o no sé si subí yo, y me encuentro con un pobre hombre que había venido de la República la República esta de ahí al lado de Haití, la República, ¿cómo se llama? La de Dominicana, el pobre sin ninguna culpa que ha venido aquí, que le había traído. Y digo, ¿y tú cómo es que cuánto llevas aquí? Dice, pues 3 días. Y le digo, ya, ¿y cómo has venido aquí? Dice, pues es que mi primo trabaja en esta empresa que aparentemente era buena para hacer cubiertas y bueno, me ha traído porque había trabajo. Y digo, ¿has puesto alguna vez a un canal? Y bueno, no, ahí mayormente el agua va para afuera, me dice. Bueno, esto claro, nos reímos, porque el hombre está muy bien que venga, pero hubiera estado mejor que le dieran una formación, etcétera, etcétera. Etcétera. Vosotros os dais cuenta que conseguir cuotas de detalles, de bienes bien acabados, etcétera, etcétera, es casi imposible. Entonces tenemos problemas importantes. Bien. Decidimos, en colaboración con el Politécnico de Zúrich, la Fundación, mover esto y se va a hacer este instituto, que va a estar fundamentalmente dedicado, sí que hay una parte muy importante de investigación y robótica y otra parte fundamentalmente de hacer proyectos, dirigida a un concepto de la industrialización que yo lo definía también en un artículo en 10 puntos, pero que los digo de manera esencial. Primero, la industrialización hoy tiene que estar dependiente naturalmente de los nuevos sistemas robóticos, etcétera, porque se está produciendo algo que es esencial. Antes, acordaros de cuando uno hacía una cosa industrial tenía que repetirla tantísimas veces porque era la única manera de que fuera rentable.
Hoy no, hoy en realidad hemos vuelto a una suerte de pseudoartesanía, podemos hacer lo que queremos en una unidad. Por lo tanto, hablar de industrialización es un concepto muy distinto del que tenía, por ejemplo, la modernidad. Segundo, yo creo que la industrialización hoy obligatoriamente tiene que tener un objetivo fundamentalmente social, no para que las cosas sean más baratas, van a ser más caras, pero se ahorrarán tiempo y serán mejor y sobre todo va a responder a una realidad socioeconómica y laboral ante la que estamos perdidos. Naturalmente la industrialización no será rápida porque, por ejemplo, en este país la capacidad, si comparamos por ejemplo con lo que se está haciendo industrias en Suiza, y hablo concretamente de construcciones en madera, en altura, ayer creo que se habló, etcétera, etcétera, de madera o no de madera, luego hablaremos del tema de la madera, pues realmente estamos muy retrasados. Lo nuestro casi es artesanal, una industrialización artesanal. Todavía, querámoslo o no, si comparamos con esos procesos, lo es mucho. La industrialización, claro que tiene que tener un compromiso con el medio, pero el compromiso con el medio que debe tener siempre la arquitectura que está bien hecha. Luego hablaremos también un poco de esto, si me da tiempo en estos 20 minutos que no me va a dar. La industrialización es esencial, a mí me parece que es absolutamente esencial, y esto es lo más importante, es un medio. La industrialización es un medio. Y aquí sí que quisiera detenerme. El objetivo sigue siendo hacer buena arquitectura. Nosotros, hablando con Andrea, que son los que hemos estado un poco detrás de esta, y con Fabio Gramacho, de esto lo teníamos muy claro. La industrialización no tiene ningún sentido si no es para hacer mejor arquitectura. Tradicionalmente, y podemos recordar algunas arquitecturas que se nos presentan, que cumplen todos los estándares de no sé qué, de Passing House, de no sé qué, que son lamentables, horrorosas, feísimas. Vamos a hablar con toda claridad. Es más, suele haber una correspondencia o una relación directamente proporcional entre casas que cumplen todas las normativas y todas las no sé qué y tal, y su insensatez muchas veces arquitectónica, porque igual hasta están mal orientadas, por ejemplo. Quiero decir que no sirve de nada hablar de industrialización por nuestra parte o robótica si no es para hacer mejor arquitectura. Nuestro objetivo no cambia, nuestro objetivo es que la gente viva mejor, que la gente... Y eso sí, es muy inteligente contextualizarnos a los momentos y a las circunstancias. Si hoy tenemos unos medios, nos adaptamos. Por eso, la industrialización no puede ser la misma que hace 70 años. Es decir, son contextos temporales muy distintos, tenemos medios distintos, maneras de pensar, etcétera, etcétera. De la misma manera, y esto es importante, que la industrialización, que es una especie de palabra mantra que se utiliza como si fuera la gran salvación, algo que estamos muy acostumbrados en este país a hablar de repente, ahora la industrialización, y parece sin obviar, o mejor dicho, obviando los problemas serios a los que nos enfrentamos, que tienen que ver con unas escuelas donde la formación politécnica cada vez es menor, donde el concepto de Beaux-Arts, el malo, está invadiendo todo el entramado de formación. Pues la industrialización también tiene que tener que ver con una reconsideración de la formación en las escuelas de arquitectura. El otro día iba yo en una obra en Madrid y iba rodeado de ingenieros, ¿no? Es decir, me querían pagar muy poco dinero de honorarios. Claro, luego lo entendí. Había 18 ingenieros. Ahora en Bélgica, en Lieja, que hablaba con Ramón, voy rodeado de ingenieros y todos mandan lo mismo que yo. Bueno, pues porque cada uno tiene su seguro, aquello ya no es una orquesta organizada por un director, no, cada uno son parcelas distintas. Esto es lo peor que puede pasar a un proyecto de arquitectura, cuando la visión unitaria y global desaparece, y por lo tanto la síntesis, que es nuestro conocimiento más intuitivo, desaparece, y por lo tanto no queda más que esa división de conocimiento racional dividido entre varios grupos y no tienes poder. Es lo mismo, equivale a lo mismo, no es una cuestión de poder por tener poder, sino es por hacer mejor arquitectura. Bueno, rodeado de todos estos, y de repente dice uno, bueno, es que esto igual hay que cambiar ahí porque tal, y yo decía, bueno, yo pensaba entre mi coño, cambiar esto pues significa que aquí pasan cosas en el techo, no sé qué, nadie decía nada, pues habrá que hablar con fulanito, y de repente dice, no, dice, pero eso afectará a fachada, habrá que hablar con Pachi. Yo cogí y le dije, todos a tomar por el saco. Porque claro, somos asesores de fachada a este paso, Oye, perdona, que las direcciones de obra en Italia o en Bélgica las dan en condición de asesores estéticos, no de arquitectos. ¿Vale? Todo esto es muy grave. Bueno, pues la industrialización también tenemos que entenderla como una oportunidad para que a partir de un conocimiento sintético, serio, organizado, de investigación, sirva para formar mejor la Politécnica, porque si no estamos jorobados. Este instituto va a tener arquitectos e ingenieros.
Y la industrialización sobre todo es contextual. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, traerse esto que os decía en Suiza, que es acojonante, construyendo la madera? El otro día veíamos un proyecto de Herzog y de Merón fantástico, una escuela para 1000 tíos, hecha en 2 semanas, porque iban con el chisme, le daban al robot y había 200 metros montando todo aquello, no sé qué tal, lo trasladaban y en 1 semana lo montaban. En otros países empieza a haber un compromiso entre los buenos arquitectos o los arquitectos o algunos arquitectos buenos y esta idea de utilizar la industrialización como un sistema activo para hacer mejor arquitectura. Bueno, muy bien, pero eso no tiene ningún sentido. La traemos aquí y es que aquí no hay mano de obra, ni formación, ni inversiones, ni tecnología avanzada capaz de lograr esto. Por lo tanto, tendremos que pensar que, y no os digo nada si llevamos a un país africano, por lo tanto, ¿de qué industrialización hablamos? La industrialización siempre tendrá que ser contextual. Y es verdad que la industrialización pretenderá una transformación de los mercados de formación, de los mercados productivos, etcétera. Pero tendremos que empezar sobre la realidad que tenemos. Porque modelos importados o son carísimos o son imposibles. Y esto de la industrialización tampoco es de un día de la noche a la mañana. Hay que transformar muchas estructuras productivas. Por lo tanto, estaremos hablando de que tendremos que adaptarnos. Igual aquí lo que tenemos que hacer, en vez de estos sistemas, no sé, complicadísimos y tal, pues tendremos que pensar que, como hablaré luego de la madera, pues que tendremos que hacer un panel no sé qué, que entonces tenga esto y que pueda... Bueno, tendremos que hacer igual un ladrillo de madera o de no sé qué y tal. Y no os digo nada. Es decir, ¿dónde empieza y dónde acaba la industrialización? Y vuelvo entonces a lo del principio. Los arquitectos siempre hemos industrializado. O bien hablando con las industrias, o bien de una manera más eficaz, porque ahora tenemos más medios, efectivamente pensando. Y claro que la industrialización va a generar estéticas y maneras de representar distintas, y maneras de construir distintas, porque fundamentalmente va a ser una construcción donde va a primar la articulación y no el empotramiento. Bueno, eso veremos si nos compensa o no. Igual tampoco hay que industrializar todo. Es decir, todo esto yo creo que merece la pena reflexionar de una manera seria y no simplemente responder a mantras que se van lanzando de una forma, bueno, pues de una forma facilona, ¿no? Bien, estamos muy ilusionados con esto, muy ilusionados y bueno, vamos a aplicarlo de manera... Esto lo iréis conociendo porque en el plazo de los próximos meses ya está constituido, vamos a empezar... Unas antiguas naves se van a construir, se vienen profesores de Zúrich y algunos profesores de aquí de España, ¿no? Bien, y luego parte de investigación. Pero ese instituto, para que os hagáis una idea, va a tener un módulo importantísimo que tiene que ver con humanidades y el conocimiento del pensamiento y de las ideas arquitectónicas, importantísimo. Y va a tener, a la vez que se utilizan tecnologías avanzadas, y va a tener un módulo que tiene que ver con la formación social, que parece que los arquitectos seguimos todavía, después de que nos han apaleado por todos los sitios, y donde nuestro papel se va diluyendo hasta extremos inverosímiles, seguimos sin saber articular el discurso con la sociedad, o va a haber un módulo efectivamente de formación técnica. La madera en todo esto, porque claro, a mí me dicen, ¿vais a empezar por la madera? No, y vamos a empezar, claro, es que ahora... También, y sigo un poco lo de los materiales, la madera es un material maravilloso, pero lo ha sido siempre. Quiero decir, bueno, hace 500 años pues, utilizaban la madera porque era lo que tenían, era maravilloso. De repente ahora hemos descubierto como otra vez otro mantra. Llegamos a estos extremos. En Europa se utilizaba la madera, y no vamos a hablar de Estados Unidos. Los que han estado en Estados Unidos saben que el 80% de las construcciones, sobre todo rurales, se hacían con madera. De repente ahora en este país es como si descubriéramos siempre pendularmente, hemos descubierto la madera. Mire, yo hace 25 años trabajaba con madera cuando era casi imposible porque un promotor decía, ¿cómo con madera? Mantenimiento, no sé qué, no sé cuántos, lo habréis oído millones de veces. Ahora de repente la madera, pues habrá que verlo, porque hoy la madera vale 3 veces más que hace un año. Entonces, claro, cuando se utiliza diciendo la madera es fantástica porque consume CO2 y no sé qué y tal, digo, bueno, sí, es verdad, pero resulta que si vale 3 veces más, ¿por qué no, igual no haces las cuentas y con esas 3 veces más puedes plantar, no sé, 2 hectáreas de árboles que van a consumir 10 veces más el CO2 que tú vas a vertir si utilizas hormigón? Digo, que todo esto hay que relativizarlo, en mi opinión. Es decir, vivimos siempre como por modas y mantras. La madera es un material sensacional, lo ha sido siempre, es indiscutible. Y junto al valor de que no consume, de que consume CO2, pues tenemos el que ahora es carísimo, que hay que ver con la... Todo tiene pros y contras.
es un material maravilloso, pero porque es súper agradable, porque desde un punto de vista textural es maravilloso, por tantísimas cosas. Entonces, ¿se utiliza madera o no? Lo que es importante es siempre saber las razones y los motivos. Quiero decir, perdonar, porque me da la sensación que estoy hablando, estamos hablando en tertulia porque sois poco, pero me parece que estoy hablando a una escuela. No, hay que saberlo. A mí me parece que la madera es estupenda, sobre todo si aún no analiza que la madera probablemente es de los materiales tradicionales que ha evolucionado más tecnológicamente. Porque antes la madera, pues era, yo recuerdo en Uzama, los troncos de madera que están cortados exactamente, traídos directamente del tronco y puestos allí, que lo que se hacía era tratar que se quemaban, como se hacía ¿cómo se llama? El carbón, y por lo tanto todos los xilófagos desaparecían y aquello era, y son negras, pero lo hacían de una manera. Claro, hoy es verdad que hemos logrado unos desarrollos, porque sobre todo en términos de resistencia o en términos de duración, con todo el tema de las colas, de las que se dan y todo el tema de aditivos, etcétera, etcétera, extraordinarios y con un ahorro de material extraordinario. Es verdad que es uno de los que ha evolucionado, como ha evolucionado, por ejemplo, la cerámica. Y no tiene costes de producción, etcétera. Bueno, no tiene costes. Aquí, claro, vuelvo a decir lo mismo, todos son mantras, pero en todo caso es un material sensacional. Pero hoy en día, por ejemplo, es uno de los materiales más caros. Alguien podría pensar, por ejemplo, que en determinados países, pues poner madera, por mucho que consuma CO2, es un disparate desde todos los puntos de vista. Porque claro, aquí a veces olvidamos esto de que el primer principio para hacer una economía comprometida con el medio es una relación entre medios y fines. Como siempre, es decir, la economía no es gastar mucho o poco. La economía es que lo que gaste y lo que obtengo, los medios que utilizo escasos y lo que obtengo, pues tengo una media muy razonable. Y naturalmente que en esos costos hay que meter el más importante, que seguramente es la producción. Por supuesto que sí. Y las deseconomías que generaba, que antes no se hacía, desde luego que sí. Pero sigue siendo una ecuación. Bueno, esto no sé qué ver. Pasa lo de la madera. Yo voy a lo de la madera porque me han dicho. Pero claro, yo recuerdo que hace 20 años o 20 y pico nos hicieron... Pasa. Tuvimos que hacer un concurso que era... Hombre, tampoco tan rápido. Ya te digo yo cuando pases. Había que hacer un concurso que era esto sí que fue inteligente, un político inteligente, que dijo, yo no tengo cuartos. El presidente de Coruña, que entonces era el Endoiro, ¿os acordáis? El del Coruña. Y digo, yo no tengo dinero. Y digo, voy a hacer un concurso nacional. Hice un concurso nacional para elegir 3 prototipos. Y yo hice 4 piscinas en distintos sitios. Claro, ¿por qué elegí la madera? Pues ¿sabéis por qué elegí la madera? Por una cuestión contextual. Yo no sabía en qué sitios estaba, pero sabía que estaba en Galicia. Y por lo tanto, estar en Galicia significaba que utilizaba el granito en la base, y luego la madera, que yo la asociaba a Galicia. En este caso... luego de un paso más, y utilizamos pues madera de Ipe que no tiene nada que ver con Galicia, pero bueno, una contradicción. Pero bueno, ahí está, pasa. Y sin embargo, después de 20 años voy a las piscinas y claro, pues ha envejecido bien, no se ha movido nada, tiene esta cosa, pero yo lo hice por una cuestión contextual, no porque la madera... ni siquiera me planteé si en ese momento consumía CO2, pasa. Es decir, que hay otros muchos valores que tiene que ver relacionado con la madera y no únicamente... Quiero decir con esto que no me parece mal que se argumente los temas medioambientales, pero de ahí a que ahora todo se tenga que hacer con madera, hombre, no sé, pasamos. Pero lo mismo, la estructura en aquel momento, que me acuerdo, claro, que esto vino de Francia. En aquel momento en Galicia, aquí en España, muy poca gente, hace 20 y pico años, algo en el País Vasco hacían estructura de madera, y menos con esta curvatura, y me las traje todas de Francia. Que me acuerdo que fue un poema, porque incluso los gallegos decían, no, hay madera, pero ¿qué me estás diciendo? No sé qué tal. Bueno, pasamos. Pasa. Esto es lo mismo, es decir, esto es madera de cedro. Yo había hecho esta especie de... Son unas oficinas para la universidad, para la clínica universitaria, y había estas... que es un tema mucho más complejo, porque tema que ver con el acceso del campo bajo al alto. Yo quería hacer una puerta, no sé qué tal, y al final pues tenía que hacer un cerramiento y no me apetecía que fuera un cerramiento metálico, sencillamente me apetecía una cosa más expresiva, una cosa que no fuera tan fría como el hormigón, que incluso, y una cosa ligera por otra parte. Y entonces se utilizó la madera de cedro, que tampoco tiene que ver con este contexto, pero una cuestión puramente matérica. Bueno, es verdad que no es estructural, pero bien, pasa. Y el caso, por ejemplo, podemos pasar, el caso de Norvento,
que es un caso, el más reciente pasa, y que aquí sí que hay una voluntad ya de utilizar la madera en un contexto, digamos, y hacer una afirmación, lo que decía, de una industrialización contextualizada. Cuando hacemos Norvento, que no, supongo este edificio lo conocéis todos y no me voy a poner a explicarlo, básicamente es un concurso que nos convocan a 5 arquitectos para hacer la sede de Norvento. Norvento es una empresa que fundamentalmente se dedica a la producción y gestión de energías renovables, con dos dueños, digamos, porque son los dueños del capital, trabajan 300 o 400 ingenieros, exquisitos en términos de conocimiento arquitectónico, 2 ingenieros, pero que hermano y hermana, muy cultivados, etcétera, y deciden, inviten a 5 arquitectos de España para hacer este concurso. Y esto era un polígono industrial, las afueras de Lugo, realmente sin ningún valor. La única ventaja que había es que aquí, en este límite, estaba la parcela que coronaba, que estaba al lado, vamos, que con este pequeño bosque que bajaba, siempre con esa estructura de ocupación muy fragmentada de Galicia, ¿no? Bueno, ya la propuesta pasa, por favor, la propuesta que nosotros hicimos fue decir, bueno, por otra parte eran departamentos muy diferenciados, esos departamentos, tenían que ampliarse, entonces en un momento determinado recurrimos al esquema de Peine, que nos permitía hacer una fachada mucho más opaca y más funcional, porque esta es la circulación verdaderamente para la zona orientada hacia los parkings y hacia el terreno industrial, y sin embargo lo que eran los departamentos propiamente de trabajo, mucho más anclados con el bosque, que lo traíamos hasta aquí. Además, con la posibilidad de ampliación futura siguiendo un sistema geométrico similar. Por otra parte, yo lo que quería era hacer esta es la propuesta, frente a otras propuestas que hicieron algún edificio alto, más típico de oficinas, muy loable y atractivo desde un punto de vista caligráfico, digamos, ¿no? Porque no se aportaba mucho desde un punto de vista tipológico. Yo lo que hice, y esto está hecho hace 3 años ya, antes de la pandemia, y les vino muy bien, y era un poco esta idea del sistema más doméstico, ¿no? Y al final lo que hice fue coger una sección completamente canónica de una estructura con cubierta a 2 aguas que se va continuando y que ha permitido que pudieran ir a trabajar bastante con un sistema de aislamiento y las zonas estas intermedias. Bueno, esto no tiene mayor interés, pasa. Pero yo quería trabajar con la madera. La planta, pasa por favor, quería trabajar con la madera, y en un momento determinado, además porque en aquel tiempo esto ya estaba preocupado mucho también con el tema de la industrialización y una industrialización contextual, decidí que iba a trabajar con la madera de eucalipto. Bueno, resulta, pasa por favor, no sé si hay, pasa un poco más rápido y luego retornamos, bueno, es igual, vete para atrás. Vale, entonces empezamos, es igual, sí, aquí está. Empezamos a trabajar y el eucalipto, yo empecé a hacer las primeras muestras, bueno, no os podéis hacer ni idea, que yo reviraba, era un desastre, ¿no? Por otra parte, había como 600 metros de esta fachada, y yo dije, bueno, hay que cambiar otro material, hablando con el propietario, me dijo, no, vamos a intentar hacerlo con eucalipto. Digo, pues es que yo veo que en Australia, por ejemplo, el 80% de la edificación está hecha con eucalipto. Entonces llamé a unos amigos australianos y digo, ¿vosotros qué diferencia hay? Bueno, al final llegué a la conclusión de que la diferencia, que por otra parte tiene mucho sentido, es que el eucalipto australiano tiene 40 o 50 años, mientras que en Galicia, con 3 o 4 años, lo machacan para hacer pasta de papel. Es decir, claro, un árbol muy joven, pues lo que ocurre es que se mueve muchísimo. Un árbol mucho mayor es mucho más estable. Pero además, y esta es la cuestión más importante, este edificio, aparte de algún otro premio, recibió para mí el más importante, que es el premio al desarrollo económico de Galicia. Porque la madera que se utiliza, y es que yo creo que estas son las cuestiones fundamentales, ¿no? No es utilizar madera porque sí, porque podíamos haber utilizado otra madera, sino que se intentó efectivamente, y esto puede parecer que se cuenta a posteriori, pero es real. Quisimos utilizar y ver cómo se podía dar valor añadido a la utilización del eucalipto, porque un eucalipto cortado con 3 o 4 años tiene muy poco valor añadido, lo pagan muy poco. Por otra parte, como sabéis, tiene fama de que esquilma el suelo, pero no es verdad. Es decir, es como cualquier otro árbol. Lo que pasa es que como se corta tan joven, como los niños necesitan más consumo de minerales, etcétera, que los árboles mayores, y por lo tanto esquilman proporcionalmente más el bosque. Pero unos eucaliptos de 40 o 50 años, aparte que son una maravilla, son mucho, a pesar de todo, se deformaban un 10%, ¿vale? Un 10%, es decir, 10 centímetros de madera se deformaba 1 centímetro. Esto, lejos de ser un problema,
porque yo lo veía como estaba en Australia utilizado y dejaban juntas. Pues fue un sistema muy interesante porque desarrollamos, y esto lo registramos además, desarrollamos un sistema, todo esto no se podía poner tabla a tabla. Entonces al final fue muy interesante, hablamos con los del Instituto de Madera de Galicia, unos ingenieros agrónomos que sabían una barbaridad, yo aprendí muchísimo, luego fuimos a cortar los bosques, naturalmente en las redes empezaron Pachi Mangado destroza los bosques, pues sí, entonces, casi me mata uno de estos, por cierto, En concepto, elegimos los cortes, aprendí muchísimo para que las separaciones fueran mínimas, pero lo más importante es que, claro, esto no se puede hacer de una manera, no hubiéramos acabado nunca. Entonces a esto es a lo que me refería, con unos carpinteros en el fondo, con unos carpinteros ilusionados, lo que hicimos fue estudiar un sistema modular que hoy se vende, y lo venden los de la madera de ahí, de Galicia, porque con este sistema permitía distintos juegos que, fijaros, resolvía varias cosas. Primero, poder llevar piezas con un sistema muy estudiado y, por lo tanto, controlado. Esto, alta tecnología, no tiene nada, pero es industrialización y muy contextualizada, por cierto. Por un lado, luego lo tratamos con autoclave, pero quemándolo, el sistema tradicional. Y claro, esta madera... Claro, esta junta de 2 centímetros, porque se dilataba, lo que hicimos fue ponerle este elemento perpendicular. Ese elemento perpendicular, desde un punto de vista formal, era muy importante, porque efectivamente producía profundidad, nos producía sombras, y hacía que una cosa plana no lo fuera tal, que a mí ya sabéis que me obsesiona las cosas planas, y más ahora que no se ven más que fachadas planas. Bueno, no sé lo que son. Bien, Y esto se colocó y se montó rapidísimamente, ¿no? Por favor. Se colocó rapidísimamente, funcionó y hoy hay un clúster de estos de carpinterías dedicadas a la producción y bueno, y ahora os vais a Galicia y veréis fachadas de madera y estructuras de madera hechas con eucalipto de manera muy importante. A esto es a lo que me refería. Es decir, nosotros podemos importar cualquier sistema de madera y hoy se puede importar lo que queráis, muy bien. Pero realmente tiene sentido, ¿no es más lógico el producir de acuerdo con el contexto de nuestra industria, que naturalmente evolucionará, irá adaptándose, y esto ya ir rápido porque esto ya está acabado. Evolucionará y se adaptará al tiempo, ¿no? Bueno, resumiendo, yo creo que la cuestión de la industrialización es una cuestión demasiado seria como para ventilarla como se está ventilando hoy en día, simplemente con una serie de mantras habladas así, para que va a resolver todo el mundo. Es un tema muy serio, es un tema que se tiene que abordar desde la perspectiva de que debe ayudar como tal medio a hacer una mejor arquitectura y por lo tanto tiene que estar dirigida desde la arquitectura y desde los arquitectos, que eso nos exige un abundamiento en la formación politécnica de la que nunca deberíamos haber renunciado y nuestras escuelas están renunciando, que lejos de ser un inconveniente es una posibilidad de propuesta como es la realidad misma. La realidad, a mí me educaron en una escuela en la que me decían, joder, que aprovecha la escuela, porque la escuela es tu última oportunidad para hacer arquitectura, luego vendrá la realidad. Y yo me lo decía, coño, a mí lo que me gusta en esto es lo que hacen en la realidad. Luego, cuando me di cuenta que la realidad es la mejor oportunidad para hacer arquitectura, pues dije, pues me han engañado. Pero hoy seguimos enseñando la escuela igual, ¿eh? No, y han pasado 50 años. Bueno, muchas gracias. Ese que se lo ha usado. No, bueno. Pues si no siempre didáctico, preciso, interesantísimo la charla. Sobre todo interesantísima, no ya por las obras que has enseñado, sino por el futuro que estás mostrándonos, ¿no? Pienso que esto del instituto que habéis montado, que se ha montado, es un tema súper importante y que tenemos todos que ayudar a empujarlo y a tirarlo para adelante porque realmente es el futuro, ¿no? He apuntado algunas frases que yo creo que son para reflexionar, ¿no? El que la nueva industrialización significa maneras de construcción distintas y por lo tanto maneras de estéticas también distintas. Es decir, los arquitectos de alguna forma tenemos que entender que no solo
industria con el proyecto que estamos acostumbrados a hacer, sino que cambia el proyecto, cambia la construcción. Bueno, o no, si no quieres, no, pero que sepamos que cambia. Que cambia. Los paseados. Ahí yo tengo una duda, que es que si los paseados nos perjudican, digamos, o al revés, o nos ayudan. El romper la construcción en tantas fases distintas, en todos estos elementos, si esto lo tenemos que considerar como un mal o no, o es al revés. O sea, esto nos ayudará a producir una industrialización mejor, ¿no? Has dicho cosas interesantísimas, como que la industrialización tiene que ser contextual. Y el contexto lo entendemos el social, el geográfico, pero también el económico. Claro. Esto es muy importante, porque hay una dialéctica, es aquello de ecología versus economía. Eso no está bien. Es decir, no son disyuntivas, pueden ser coyuntivas perfectamente. Y bueno, y nada más. Es como la cosa esa de que para ser actitud ecológica no hay que crecer. Pues no sé por qué. Porque, por ejemplo, las teorías del crecimiento circular permiten el crecimiento y, sin embargo, ser muy responsables con el medio. O sea, esta cosa un poco antigua ya, ¿no? Sí. Bueno, después hablaremos al final entre todos. Ahora, yo ya sé que podéis entrar por internet para que sepáis quién es Jacobo. Jacobo lo debéis conocer todos, pero me gustaría que cuando entréis después yo voy a hacer unas pinceladas sobre Jacobo García Germán. Es arquitecto por la Escuela de Madrid desde el año 2000. Es curioso porque hoy tanto tú como vos, Capdeferro, son arquitectos del año 2000 también. Montas tu estudio en el 2003 y vos, Capdeferro, montas tu estudio en el 2003. O sea, hay una coincidencia generacional, ¿no? Bueno, es máster también de arquitectura, de historia y de teoría de la arquitectura. En el 2010 se doctora. Profesor invitado a Ljubljana, Sao Paulo, Bogotá, Amberes, Pamplona, Columbia, Cornell, etc. Un dato importante para mí es que fuiste colaborador de Rafael Moneo. Creo que esto tiene que marcar, porque yo no he sido nunca colaborador de Rafael Moneo y me ha marcado toda la vida. Que lo diga Pachi. En el 18 fuiste finalista del PAC, en el 2009 y 2018 finalista de los MIES, en el 21 premio COM ahora, ha sido también el 21 en la exposición de la Bienal de Venecia, y luego en el 2013 premio FATE Pensamiento y Crítica. Y yo recuerdo que vi un par de obras tuyas en Pamplona hace tiempo que explicaste, me interesaron mucho. Y en fin, te dejo. Bueno, gracias. Bueno, nada, muchísimas gracias Ramón por la presentación, gracias Félix por la invitación, gracias Pachi. La verdad es que me habéis colocado aquí detrás de Pachi y, en fin, haré lo que pueda, ¿no? A mí me dijo Félix que era un tema de madera y yo pensé, bueno, ¿y qué pinto yo ahí, no? ¿Qué voy a decir, no? Si realmente a mí me interesan todos los materiales, intento hacer cada proyecto con un material distinto, casi como si fuese una pequeña investigación, y realmente de madera no tenía gran cosa, ¿no? Pero luego, en realidad, lo bueno que tiene este tipo de invitaciones es que te hacen pensar y dices, bueno, ¿qué tengo yo que decir de esto, no? Y bueno, evidentemente, a una escala mucho más menor y modesta, pues voy a hacer una pequeña aportación de lo que puedo pensar yo de este material, con el que al final sí he trabajado en algunas ocasiones, ¿no? Ya digo que no me he dado cuenta hasta que he armado una pequeña presentación y bueno, pues que en realidad tiene tres escalas, ¿no? Dos piezas muy pequeñas domésticas, dos piezas muy pequeñas de mobiliario y un trabajo que estamos haciendo ahora que podría ser en madera o podría no ser en madera, ahora lo veremos. Y en realidad yo he pensado, ¿es la madera un elemento que yo puedo considerar como programático, como ideológico? ¿Cómo puedo unificar los ejemplos? Pues todo lo contrario, no creo que sea capaz yo de decir que la madera es un elemento que debe de constituir un programa para el arquitecto. Yo diría que todo lo contrario. Realmente yo, o por lo menos yo lo entiendo al revés. Yo entiendo que es un elemento disponible que en algunos momentos te puede ayudar a construir un argumento cultural. Y así lo querría decir aquí. Es decir, querría poner un argumento encima de la mesa que no sea tecnológico, sino que sea cultural y que sea la disponibilidad del material solamente siempre y cuando sea capaz de construir, como digo, un argumento cultural. ¿Puedo pasar? ¿No puedo pasar? Sí puedo pasar. Bueno, hay que darle un poco repetidamente. Bien, pero en realidad una de las primeras piezas de madera contralaminada la hicimos nosotros, ¿no? En el año 2012, ¿no? En realidad, o sea que bueno, aunque solo sea por traerla aquí de manera muy arqueológica, en su día realmente el sistema constructivo justificaba hacer un proyecto de este tipo y en 12 años que han pasado, es curioso,
de repente se ha vuelto completamente commonplace. Es decir, que esta casa, que es una casa muy sencilla, que está en Segovia, en el medio de un bosque, Pachi ya la conoce porque la conté en Uzama la primera vez, que es una pieza muy sencilla, que está en una parcela como esta y que precisamente porque se quería hacer con madera contralaminada, pues se pensó de una manera muy geométrica, muy básica, muy ortogonal, y que realmente había muy pocas casas, yo creo que 2 o 3 nada más, hechas en ese momento, 2009, cuando empezamos el proyecto, 2008-2009, en CLT, ¿no? Hoy día, como digo, 12 años, 13 años después, es completamente, como habéis dicho antes, commonplace este sistema, ¿no? Entonces, bueno, la voy a pasar un poco de manera arqueológica. La casa es una base que se apoya en el suelo y que tiene una pieza encima que busca unas vistas muy bonitas hacia el norte de la sierra de Somosierra, en Segovia, ¿no? Y que era una especie como de primer asentamiento donde luego el cliente ponía un par de contenedores, ¿no? Entonces era toda una pequeña reflexión sobre la prefabricación para un diseñador gráfico que quería pasar la mitad de la semana aquí, la mitad de la semana en Madrid, y con una especie de idea de no tener ningún tipo de complejidad geométrica, porque la complejidad ya te la daba el bosque, ¿no? Y entonces, bueno, en su momento, pues ya digo que se despiezó de una manera tremendamente rigurosa, ¿no? Con KLH. La casa se apoya en una base hecha en ladrillo, ¿no? Y ahí hay un tema yo creo que también es interesante, que es como juntar la baja y la alta tecnología, que yo creo que en estos casos míos por lo menos ocurre siempre, ¿no? A ver si puedo pasar. Y efectivamente, llamamos a KLH, Altermateria, que eran los montadores de KLH en ese momento en España. Ahora hay alguno más, ¿no? Pero en ese momento solamente eran ellos. Tenían una cierta exclusividad y te obligaban además a pasar por una especie como de compromisos bastante rigurosos de contractuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la casa, una especie de casi como de pentagrama, ¿no? De código de piezas que se despiezaban, como bien sabéis, ¿no? Y habréis visto ya muchas veces, como digo, esto ha perdido quizás la novedad, y eso dice mucho en favor de la madera, ¿no? Que una cosa de este tipo haya sido novedosa hace 12 años y ya no lo sea, pues quiere decir que seguramente se ha avanzado mucho en la naturalización de este material, ¿no? Estoy intentando pasar, pero esto, yo no sé si tengo que apuntar o me pongo aquí, ¿no? ¿Me puedo poner aquí? Bueno, pasa tú, por favor. Vale. Bueno, pues nada, ya sabéis que esto es una madera manufacturada en Austria, que viene de Finlandia, que llega en un camión y entonces tiene una especie de recorrido así como paneuropeo, ¿no? Que bueno, pues que en ese momento a mí me interesaba como una especie casi como de manifiesto de globalización artesanal o algo así. Pasa, por favor. Se montaban una semana. Y luego, por supuesto, con la madera, ¿no? El proceso se vuelve un proceso creativo, se vuelve un proceso casi como que recuperamos esta especie casi como de impulso universitario, donde es casi un juego hacer la arquitectura, ¿no? Ya no hay momentos feos y sucios y húmedos, sino que es todo mucho más lúdico, ¿no? Y eso también creo que es importante. Pasa, por favor. Pasa. Este es el interior, evidentemente. Había 3 calidades de madera y esta era la más barata de las 3 porque es la que tenía más nudo, ¿no? Porque el cliente no podía pagar las otras, ¿no? Y en realidad va exactamente igual, tener más o menos nudo. Pasa, por favor. Y entonces aquí lo que creo que es interesante es cuando decidimos cómo hacer la fachada, decidimos que si el proceso estructural era tremendamente global, el proceso o el resto de la casa o la fachada tenía que ser extremadamente local, ¿no? Y entonces, bueno, pues buscamos una madera en el Pinar del Paular, que es un conjunto de aserraderos que estaban fundados por los austrias, ni más ni menos, y que llevan trabajando y explotando hace 500 años en la sierra del norte de Madrid y en Segovia. Y entonces pensamos que era bonito, pasa por favor, buscar una madera que fuese exactamente la misma que teníamos en el bosque en el que estaba la casa, ¿no? Pasa, por favor. De manera que se producía, como decía antes, una especie de diálogo cultural entre la madera muy tecnológica, tremendamente prefabricada casi, que venía de muy lejos, y la madera absolutamente local, que venía del bosque de al lado y que recuperaba una antigua en un aserradero que tenía 5 siglos. Entonces, a mí me interesa más esa relación, estrictamente hablando, que toda la parte tecnológica. Pasa, por favor. Y además, de nuevo, pues la madera se podía tallar con un patrón abstracto que de nuevo entraba como en diálogo con la complejidad del bosque, ¿no? Pasa. Bueno, esta es la construcción de esa fachada, pasa, la casa ya acabada, con esta idea de no tocar el suelo y dejando en crudo la base de ladrillo en la que se apoya, pasa.
pasa. Esta es la casa por dentro con una decoración así un poco vintage por parte del usuario. Pasa y pasa. Bien, pasa. Esta es la siguiente. Entonces, es interesante para mí, en este caso, hacer una simetría, ¿no? Esta casa tiene 1 año, nada más, la otra tiene 12 años. Esta casa no tiene ningún elemento tecnológico, no tiene ningún elemento prefabricado, tiene un empleo de la madera absolutamente artesanal. Y creo que también me interesaba traerla por a lo mejor un poco polemizar un poco con esta idea de que se puede utilizar la madera de forma artesanal, porque hay momentos o casos en los cuales no tiene sentido hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, este es el pueblo de Comillas en Santander y aparecía una construcción vieja que había que tirar parcialmente, reconstruirla, estaba protegida, pero se podían tirar partes.